3:07. Aquí estamos. Y sí, ese conjunto de voces, una promoción que realizaba nuestro compañero Sergio Fernández de Pinedo y que ponía los pelos de punta, estaba muy bien traída, porque ese conjunto de voces parece en sí el mundo que representa Belmed, ¿no? Ecos intercalados de diferentes tiempos. Ahora, nosotros, mañana, después del baloncesto en 4, os proponemos un viaje apasionante, un viaje único. Yo lo he dicho y lo mantengo, creo que es el programa más importante de nuestra historia a nivel de misterio, y que llevamos 20 años investigando este asunto, y que en Cuarto Milenio, excepto una entrevista con Casado a nivel de la trama periodística y no Belmez en sí, nunca habíamos tocado el asunto, el tema. Me hace mucha gracia porque las personas que no ven Cuarto Milenio dicen, ya está Iker con las caras de Belmez, y resulta que en esos casi 400 programas no hemos hablado nunca de Belmez, pero así es la vida. Así que vamos a hacerlo, y os pido una frase a los que habéis intervenido muy intensamente en el proceso, que sois Clara, Javier y Carmen. Yo digo que el resultado es una bomba y que nos habíamos propuesto llegar a la verdad. Y yo creo, y esto es muy difícil de decir, que hemos llegado a una conclusión, a una respuesta definitiva sobre el gran enigma español. Pero ¿cómo expresaríais en una frase y por qué invitaríais a ver a nuestro público de la radio, que hay parte del público de la radio que no comparte la tele, me imagino? Pero creo que va a ser un momento para la historia del misterio importante, muy importante. No es un programa más de Belmez, son actas notariales, toma de muestras, investigación química, investigación criminalística y fraude o verdad. Mi titular sería que las caras siguen plantando cara. Y ahí lo dejo, tanto a nivel si es un fraude como a nivel si es verdad. Pero ahí están. Yo para mí me quedo con las sensaciones que experimentamos aquella noche, y yo diría que fue una noche llena de sincronicidades, que además se produjeron cosas muy concretas que solo fuimos conscientes incluso después. O sea, me estás adelantando, Clara, que nos pasaron cosas en la casa, aunque puede tener que ver o no con el origen de las caras, ¿no? Evidentemente. ¿Cosas que te han marcado? A mí sí, a mí desde luego me han dado una inyección de energía para saber que, bueno, pues lo que me lleva moviendo, el motor que me lleva en marcha desde niña, pues tiene un sentido, que ya lo tenía, es decir, ya he tenido otras oportunidades en las que esa inyección de energía viene, pero de vez en cuando un recordatorio no está mal, y un recordatorio como este, desde luego, es significativo. Javier. Pues yo tengo que decir, mi experiencia es que al haber titulado el reportaje Operación Belmez, la respuesta definitiva, hay mucha gente que me pregunta si realmente es la respuesta definitiva o puede haber lugar a dudas una vez que demos los resultados, ¿no? Yo tengo que decir que han sido 3 meses de trabajo muy intenso, de trabajo muy pormenorizado, en el que todo tenía que estar perfectamente medido, donde tenía que haber un riguroso orden de todo lo que se llevaba a cabo, y tenía que haber constancia de cada paso del proceso. Lo ha habido, y yo diría que efectivamente esta es la respuesta definitiva. Mañana, después del Mundo Básquet en 4, yo creo que entre las 11:30, quizá 12 menos 20, es un poquito más tarde de lo habitual, de lo que íbamos ocupando en la franja de prime time, pero va a merecer la pena. El acontecimiento deportivo es de máximo nivel, evidentemente, pero ojalá nos hagáis compañía, porque vamos a disfrutar, vamos a sobrecogernos, vamos a sorprendernos, vamos a maravillarnos, y quizá también vamos a choquearnos, ¿no?, como es mi estado actualmente. Así que mañana Operación Belmez en Cuarto Milenio, 10ª temporada, casi nada, os esperamos. Y a las 3:12 es momento de un viaje. Clara, en Fichas, nos va a contar cosas que ocurren en lugares donde vive el horror. Allí donde vive el horror. Entonces, bueno, pues a finales de verano, en 2010, él estaba en Buenos Aires y quedó con un amigo para tomar un café, como podemos quedar cada uno de nosotros, sin mayor pretensión que charlar un rato. Y bueno, pues entraron en un bar al azar, es decir, allí hay la vida en los bares, me comentaba Marcelo Eremián, que es nuestro protagonista,
es un poco parecida aquí, es decir, hay mucha actividad y bueno, pues entraron en ese bar sin más. Un bar lleno de gente, o sea, no estamos hablando de un lugar lóbrego, de un sitio abandonado, es lo que nos sorprende. Sí, además a una media tarde, es decir, a una hora normal de tomar un café. Y bueno, pues en un momento determinado Marcelo acude al baño, acude al lavabo, y entonces, bueno, pues él me comentaba que al entrar ya notó como una atmósfera rara, pero que en principio, bueno, pues no le dio mayor importancia. Y bueno, pues se estaba lavando las manos y él nos va a contar lo que le ocurre, porque esto es tremendo. Al lado mío había una cabina con la puerta abierta y había un hombre joven de gesto serio que estaba mirando sus pies. Miré en un momento como para saludarlo de forma instintiva. Esta persona no me miró, me lavé las manos. Lo extraño era que esta persona seguía sin moverse, como si fuera una estatua, mirando sus pies. En un momento tal, vuelvo a mirarlo y esta persona desaparece por completo. Desaparece, directamente se esfuma, se desvanece. Plena tarde, bar con personas, lugar nada macabro, pero él se queda muy impresionado primero por la aparición, están los dos solos en ese momento, de alguien que parece no hacerle ningún tipo de caso y que sin, por supuesto, abrir ninguna puerta ni alejarse, se esfuma. Esto suena extrañísimo, absurdo. ¿Cómo continúa la historia? Claro. Sí, además, bueno, yo le preguntaba, ¿y cómo era esta persona que viste? ¿Era algo extraño que a ti te llamó la atención independientemente de que desapareciera o de su actitud esquiva, que miraba hacia los pies como si no hubiera nadie más allí? Y él me decía, bueno, pues que era un hombre de entre unos 25 o 30 años, es decir, joven, de pelo corto, oscuro, que tenía el rostro serio, su rostro no era una persona en ese momento que sonriera o que tuviera algún gesto de, no sé, como de vitalidad, no, más bien una seriedad. Y bueno, parecía como si no le importara la presencia de Marcelo, y estaba a muy pocos pasos de él. Tanto es así que, bueno, que él pudo ver que llevaba un pantalón oscuro, una camisa gris, es decir, que estamos hablando de camiseta gris, un atuendo corriente, pero en una situación anómala. Bueno, imaginaros el desconcierto de Marcelo, que estaba curtido poco de escuchar testimonios. No es lo mismo escuchar que te ocurra a ti. Y él no entendía ni lo que había ocurrido, y de hecho su reacción fue alargar el brazo hacia la cabina, claro, y se encontró con el vacío. Sorprendido, regresa al salón del bar donde estaban, pero no comenta nada a su amigo. Él lo intenta tomar como algo anecdótico, es decir, me ha pasado esto, pero fíjate como el refrán de en casa del herrero, que se puede aplicar perfectamente. No le dice nada, no comenta nada y prosigue la charla. Y bueno, pues ahí acaba en principio la historia. Lo que pasa es que muchas veces, aunque no queramos ver las cosas, parece que las cosas vienen de nuevo a nosotros para darnos un toque de atención. Y esto es lo que ocurre después. Unos meses posteriormente de esta experiencia, él vuelve a quedar, ya en invierno hablamos, él vuelve a quedar con este amigo, otra vez para tomar café. Y bueno, pues ellos tenían costumbre de ir a diferentes bares, y como han pasado varios meses, coincide que están cerca de este bar y vuelven a entrar. Por cierto, es un bar, Clara, que tiene algo peculiar, es un bar antiguo, tenemos que imaginarlo, porque me encanta una serie sobre casas encantadas, o lugares más bien encantados, donde vive el horror, y que sea un lugar, por eso es Clara, ¿no? Tan rompedor, tan diferente. Yo digo, Clara, quiero historias diferentes, ¿no? ¿Ese bar tiene algún elemento que nos puede llamar la atención, o ni siquiera? Nos podría llamar la atención el hecho de que anteriormente hubiera sido una casa, y a lo mejor por las fotos que yo he visto con poco de este bar, mesas de madera, sillas de madera así oscuras, la casa había sido fraccionada como luego vamos a comentar, pero en principio los bares que están a las puertas de la calle, en general en cualquier lugar, son locales que pertenecen a edificios. Esto era de una casa. Nada en principio sorprendente, pero tampoco veremos si tiene o no que ver al final. Tampoco quiero yo desvelar mucho la historia, porque yo creo que la clave está justo en eso, ¿no? Bueno, pues el caso es que Marcelo y su amigo
regresan a este bar por azar, es decir, pues pasan por ahí y vuelven a entrar. Él casi ya ni se acordaba de esa experiencia, aunque claro, al entrar se acuerda perfectamente de lo que ha ocurrido. Y ocurre exactamente lo mismo que la vez anterior. En un momento determinado Marcelo se levanta como si fuera una película retrospectiva, como si esto ya hubiera pasado, se dirige al baño, se lava las manos y entonces ocurre algo mucho más desconcertante que la primera vez. A mi derecha, a muy corta distancia, 50 centímetros, algo así, de pronto había una figura negra, una figura completamente oscura, una figura alta. Yo tengo una altura de 1,82 m y esta figura era mucho más alta todavía. Yo estimo a 1,90 m aproximadamente. Una figura muy siniestra, completamente extraña, parecía flamear como si fuera una llama, pero era completamente oscura. No se veían facciones, aunque sí se notaba la cabeza abultada, y estaba como inclinada hacia mí, como mirándome. Obviamente que no podía ver ojos, no podía ver facciones, pero estaba como con su cara apuntando hacia mí. No se le veía brazos, no se le veía piernas, era como si tuviera una especie de túnica negra, y me quedé completamente impactado observando ese imposible, por así decirlo, esa figura extraña. Esta contemplación duró 2 minutos. De pronto se abalanza hacia mí, lo noté yo como una reacción agresiva, como encarándome, haciendo que justamente realmente sintiera en ese momento una presión sobre mi pecho, miedo, y desaparece muy a pocos centímetros de mi cuerpo, de mi persona. Ya no hay una persona perfectamente distinguible, un ser humano, sino que he descrito el arquetipo de la sombra, del ensotanado, casi encorvado por la altura en la esquina de ese baño. Acechándole y además con cierta hostilidad, como podemos ver, que incluso cuando parece que le va a tocar, él nota una opresión en el pecho y curiosamente es una observación que dices, bueno, pudo ser algo que entre un parpadeo, algo que tú imaginaste, pero él me decía que habían sido como 2 minutos de observación de esta figura. Es decir, por lo tanto, él se quedó como paralizado. Claro, él pudo verlo perfectamente y, bueno, la descripción que hace yo creo que es muy buena, ¿no? Porque tuvo mucho tiempo para verlo bien. Claro, al salir de esta situación, que primero, lógicamente, te metes un susto de muerte, él me lo decía, ¿no? Que realmente se asustó. Esta vez sí que se asustó, porque ya no era algo parecido a una persona, aunque la otra cosa que hubiera visto desapareciera. Ya no puedes obviar lo que has visto. Y cuando ya has visto algo de así, no se puede olvidar. Y entonces él sale, el investigador que Marcelo lleva dentro, y decide preguntarle con mucho tacto, contarle un poco al dueño, intentar hablar con él y contarle lo que le ha ocurrido, a ver cuál es su reacción, por curiosidad. Y la sorpresa llega cuando efectivamente le comenta lo que le ha pasado y el dueño le dice que él, bueno, pues no solo nos extraña, sino que él le dice que aunque él realmente no es creyente en fenómenos extraños, le dice que allí habían sucedido experiencias relacionadas, y cito textualmente, con fantasmas y espíritus. El dueño del viejo local sabía algo más. Sí, no solo sabía, sino que había vivido incluso alguna experiencia, porque entonces le empieza a contar que cuando iba a realizar el traspaso del local quedó con el anterior propietario, quedaron en el bar, estaban ya en una hora que, bueno, pues no había servicio de atención al público en ese momento, sentados a una mesa. Y bueno, pues estaban hablando un poco los detalles de esta operación de cambio de titularidad, y de repente algo irrumpe, una especie de sombras, 2 o 3 sombras irrumpen en el salón delante de sus narices. Algo ya un poco como muy descarado, pero como no queriendo que se note, y nos lo explica Marcelo ahora con mucha claridad y muy bien contado. O sea, el dueño del bar había tenido tiempo atrás la visión que vamos a escuchar. Sí. 2 o 3 figuras oscuras,
que José me describió, que eran como sombras humanas, sí, completamente negras. Se deslizaron por la parte central del salón, sí, por atrás de ellos, en un andar completamente ligero, deslizándose, hasta que desaparecieron al atravesar una pared. Lo curioso fue que estas figuras presentaban como una actitud, como un andar, como de quien quiere pasar desapercibido. Aún así, se realizó el traspaso del local porque, como decía José, el propietario, él no creía en esas cosas, pese a que las hubiera visto, ¿no? Y bueno, esto lleva a Marcelo a intentar emprender una investigación, bueno, de hecho, una investigación que dura casi un año, es decir, una investigación muy concienzuda y minuciosa, tal como es Marcelo. En ese periodo realiza barridos fotográficos, con algunos con unas fotografías bastante interesantes, en mi opinión. Una de ellas es en el lavabo, precisamente donde él había tenido esa visión, una foto que realiza al espejo y que detrás de él parece como si hubiera un rostro un poco siniestro, y otra serie de fotografías que no son orbes, sino como una especie de luminarias que aparecen a lo largo del bar, ¿no? El caso es que él habla incluso con el personal, había como 5 empleados. De esos 5 empleados, 3 al menos habían tenido experiencias allí. Lo que pasa es que, bueno, como estaban trabajando allí, pues tampoco habían querido darle mayor importancia, ¿no? Como ya hemos visto en la temporada pasada, que a veces estas cosas ocurren cuando te encuentras en un centro de trabajo, ¿no? Por ejemplo, varios confesaron haber visto estas figuras oscuras, estas presencias, como escondidas por los rincones del local, sobre todo por la noche, cuando el local estaba cerrado y estaban realizando las tareas de limpieza. También se escuchaban sonidos de pisadas en el pasillo. Se oían las descargas de los inodoros cuando no había nadie en los lavabos. Los cubiertos caían al suelo sin que nadie los tocara. Cuando iban los recogían y los colocaban en su lugar, se daban la vuelta y a los pocos minutos estaba otra vez el ruido del cubierto y el cubierto en el suelo, ¿no? Este tipo de vivencias. Pero quizá de las cosas más sorprendentes, y yo creo que aquí este caso destaca mucho lo que es la aparición presuntamente espectral o fantasmal, porque yo creo que de todo hay, porque cuando un espectro atraviesa una habitación y no te hace caso, o por ejemplo como el del baño la primera vez, que no te hace caso, pero esa figura que se acerca y te va a tocar parece que quiere interactuar contigo, ya no sería un espectro, sería un presunto fantasma. Es decir, parece que eso toma protagonismo, y tanto es así que Marcelo logró localizar al anterior propietario, este señor con el que se había reunido José, el actual propietario, y habían visto esas sombras, para preguntarle, bueno, pues qué podía contarle sobre eso y si había tenido alguna experiencia más de ese estilo. Y en efecto, después de mucho tiempo, porque este hombre ya no estaba ni siquiera viviendo en Buenos Aires, logró dar con él. Y este hombre le contó encima que él vivía, como hemos dicho, era una casa. Entonces él vivía, además de ser su propiedad, el local, y de tenerlo como bar, vivía allí. Y bueno, pues una de las cosas que le ocurrió es que una noche, cuando estaba durmiendo, de repente algo pareció tirar de él insistentemente de un brazo y de la pierna hasta despertarle, y al abrir los ojos observó la aparición de una niña vestida de blanco. Definía la escena como en blanco y negro, es decir, no había color. La niña tenía el rostro muy serio, sin una expresión un poco como sin vida, y posteriormente de verla, que fue unos momentos, unos segundos nada más, desapareció. Esto fue lo que le ocurrió al primer propietario, es decir, que todos coincidían en que allí, bueno, sabían, ellos no decían, todos decían que no creían nada, pero todos habían visto de todo. Y aquí va a haber 2 claves importantes en cada una de las fichas o de viajes a casos desconocidos que ponen los pelos de punta y que muestran una realidad que desconocemos. ¿Cuál es la naturaleza? Me interesa mucho el hecho de 2 testigos que no creen aún después de haber tenido experiencias. O sea, la creencia está por un lado y la experiencia por otro. Pero Clara, como digo,
va a tener dos siempre argumentos o ladillos, si queréis, o notas al pie en estos archivos. Uno es cómo se resuelve la historia o qué elementos tenemos para conocer la historia, y otro, por supuesto, qué destacaría ella en este caso, cuál es el elemento extraño, qué hace distinto a este suceso para estar en este nuevo archivo de lugares donde vive el horror de Clara Tauces. ¿Cómo se resuelve la historia? ¿Qué pudimos saber de ella? Bueno, pues hasta donde yo sé, parece que los fenómenos se han calmado durante un tiempo, pero es decir, estuvo bastante tiempo activo esto porque... Hablamos de un caso muy reciente, 2010. Sí, exacto, muy reciente. A mí lo que me llama muchísimo la atención de este caso, Iker, es el hecho de que no existe ningún hecho sangriento, luctuoso, terrible, que me podría justificar, entre comillas, siguiendo los cánones y las teorías de la parapsicología, la aparición de estos seres ni estos fenómenos. No hay ninguna muerte en ese baño, no hay ninguna niña que pierde la vida en esa casa bar, y según va la cronología no encontráis nada. No, porque investigando el pasado de la casa, pues Marcelo da con pues que efectivamente lo que hemos dicho al principio, que nos hemos querido reservar esa pieza, ¿no? Que había sido una antigua casona y que había sido fraccionada precisamente hasta el año 97. Allí han vivido dos hermanas que tenían una edad muy avanzada y precisamente debido a eso es lo que no podían hacerse cargo de un sitio tan grande, y lo habían vendido al primer propietario del bar, el que vio a la niña. Pero hasta donde se sabe no ocurrió nada extraño con esas mujeres, no ha vivido ninguna niña allí, ni ningún hombre de esas características, ni esas, por supuesto se justifica la figura esa oscura, amorfa, extraña, ¿no? Lo cierto es que el primer propietario, el que dice que no creía en nada, pero que no podía negar lo que había visto, los fenómenos que él empezó a vivir, no quería darle importancia por sí mismo. El problema era cuando otros, que eran familiares o amigos que le visitaban y tal, veían algo. Entonces decían, oye, ¿qué pasa aquí? Y llevado por esas personas, no por él, decide acudir a un médium. El médium visita el local y según el médium, presuntamente, siempre según el médium, allí había por lo menos 3 entidades diferentes aferradas a ese lugar, pero tampoco dio una explicación de por qué. Es decir, un caso sin porqués, por lo tanto. El primero que inaugura la serie... ¿Cómo, no? Es alucinante, o sea, no recuerdo yo muchas historias. Siempre cuando se indaga un poco hay una raíz, ¿no? Un acontecimiento luctuoso que provoca los fenómenos. En este caso son unas apariciones sin historia. Hasta donde sabemos, claro. Quizá en la más remota antigüedad, claro, y en los terrenos podría estar la clave, ¿no? Ahí podría estar la clave, pero bueno, hay veces que la investigación llega hasta donde llega. Marcelo invirtió ahí un año de su vida, una cosa que también realmente, pues claro, le interesó muchísimo porque él mismo se había convertido en protagonista, que eso tampoco es muy frecuente. Hablamos de 6 testigos de visiones espectrales en un mismo lugar, en un recinto pequeño, y tan diferentes y con extrañas actitudes, ¿no? Bueno, pues así de sorprendentes son los casos con nombres, apellidos, fechas actuales, desconocidos de... ¿Cómo se llamaba la sección? Donde vive el horror. Clara Tauces, como siempre, mil gracias. A ver qué nos cuenta el público también, ¿no? Quizás sepan algo de este bar. O alguien identifique este bar de Buenos Aires. Buenos Aires. Bueno, o quizá le haya ocurrido algo en algún lugar, porque nos escucha mucha gente de fuera de España y a veces pues podrían contactar si hay algún caso realmente interesante que podamos ¿Recuerdas conocer? Aquel caso que tú contaste del archivo donde los cuchillos salían lanzados, no? En fin, ¿qué cuenta nuestro público, por cierto, Carmen? Pues lo primero que Noel, que a ver esa mano, que les ha dado un susto de muerte con la música. Hablan de microinfartos incluso. Microinfartos, espero sí, que no, ¿eh? Así que queremos te a toda la audiencia completa. Las pilas, Noel, ya sabes, porque les has dado un susto de muerte a los oyentes. Pues nos decía, por ejemplo, Monse, que de niña cree que vio a alguien en el umbral de la puerta de su habitación, que pasó pánico. Blanca Oriol, esas apariciones con túnica negra o encapuchados son terroríficas. John Calongue, una vez al cerrar la puerta de un almacén, mi compañero y yo oímos a alguien decir desde dentro, no corréis, no había nadie. Mavi Bausa, acabo de encender la luz de mi habitación a toda leche. Miguel López, ahora tocará esperar a que amanezca para poder cruzar toda la casa y llegar a la cama. Jorge González, otra vez una niña fantasma vestida de blanco.
pocas cosas hay más terroríficas. ¿Conocéis algún caso similar donde no haya ningún tipo, o sea, donde la historia no haya llegado a ningún tipo de conclusión? Yo creo que es interesante el reto de Clara, ¿no? Te voy a contar un caso con visiones, pero sin aparente historia. Además, visiones tan gráficas, ¿no? Ese arquetipo de la sombra amenazando y sintiendo una presión en el pecho el periodista, me parece interesantísimo, ¿no? Sí, pero que fíjate, una vez más los testigos dan una sorpresa cuando uno cree que ya ha escuchado mucho. Él decía que la figura flameaba como una llama. A mí ese detalle me ha dejado impresionado porque es muy gráfico, ¿no? Uno casi puede ver ese movimiento casi irregular, y que es un detalle que al final muestra que a veces este tipo de apariciones son tan extrañas que el propio testigo es incapaz de hallar la respuesta. Sí, pero qué bien lo dice el testigo en su búsqueda del lenguaje, que bien se adapta a una realidad que otros muchos han contado, ¿no? Sí, acaba encontrando unas palabras muy gráficas y que, aunque parezca imposible, al final detalles como ese, como el de una aparición que parece una llama, se han repetido a lo largo de la historia. Hombre, si acordaros del monstruo de Flatwoods, ¿no? En Estados Unidos, ese caso tremendo que surca una especie de piedra llameante, es decir, un meteoro o algo parecido, años 50, y van un grupo de estudiantes y su profesora, van avanzando entre los matojos, quieren buscar ese trozo, ¿no?, de aerolito, y cuando miran por los prismáticos se encuentran con algo que parece una gigantesca torre, pero que es un encapuchado que además se lo ven los dos ojos brillar. Pensaron los escépticos que era algún tipo de lechuza, pero claro, esa lechuza estaba flotando cerca del terreno, era gigantesca, tenía unas manos de mujer que salían de aquella especie de inmenso capazo y tenía una especie de capucha por detrás. Vamos a aprender mucho de estos casos y os invitamos a una sección, sí, no apta para cardíacos. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Sigue el viaje milenario, por supuesto, y vamos del terror sobrenatural, del intento no de terror, de aprendizaje de esas cosas que pasan y que es difícil rescatar, pero aquí mostramos a otro tipo de conciencia ampliada, ¿no? Es Enrique de Vicente, yo le llamo el maestro porque es capaz de sugerir, indagar, investigar, explorar, sacar a colación, enfrentarse consigo mismo, en fin, un hombre que duda de todo y de todos, como debe ser, y que lleva toda una vida buscando esa luz de la realidad velada. En su proceso, muchas historias que tienen un único fin, el despertar. Antes nos presentaba su sección, ahora es el momento de escuchar con mucha atención. Yo creo que la primera arenga casi en el lado positivo daban ganas de ver la vida con ojos muy críticos, pero a la vez llenos de ilusión y de entusiasmo. El reencantamiento es lo que se busca. Enrique va a ser feroz en el aspecto de denunciar lo que él considere denunciable. Podemos estar de acuerdo o no. Nos habla de un tema candente, de un tema de máxima actualidad ahora mismo. ¿Escuchamos? ¿Por qué siempre estamos en guerra? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Aunque no nos enteremos, ahora mismo se están librando en el mundo casi un centenar de guerras, algunas como las de Siria o de Irak, con millones de refugiados y masacres mensuales, y otras como las de Ucrania, cuyas consecuencias ya nos están afectando y amenazan con hacerlo de forma mucho más trágica y más directa. Las guerras han sido siempre la gran constante histórica, y sin embargo, no se conoce un fenómeno parecido entre otros seres vivos. Muchas evidencias demuestran que la guerra no es consustancial al ser humano y que en épocas remotas no hubo guerras en la mayor parte del planeta. Mitos y leyendas coinciden en que las introdujeron inteligencias no humanas a las que llamábamos dioses, ángeles o demonios. Varios estudios han detallado las muchas funciones que en nuestro tiempo cumplen las guerras, desde regular la demografía o el crecimiento exagerado de la población, eliminando así a toda la gente sobrante, hasta propulsar el rápido avance de la investigación científica y tecnológica. Pero también permitir que se multipliquen las fortunas de quienes las han promovido desde las sombras. Pero al comienzo de la historia escrita no existían aún tales necesidades, y sin embargo fue entonces cuando empezaron las guerras, al tiempo que los sacrificios humanos. Se creía
que tanto unos como otros servían para mantener un extraño equilibrio cósmico y se ofrecían a los dioses que controlaban este planeta. Unos dioses tan inmisericordes como lo somos nosotros cuando criamos y matamos millones de animales para alimentarnos. ¿Te parece imposible aceptar que al igual que cada reino se alimenta de lo inmediatamente inferior, por encima del reino humano haya otros que necesiten nuestra energía psíquica y se nutran ya sea de nuestro sufrimiento y malestar o bien de nuestros pensamientos y emociones positivas? Puedes pensar que esto es completamente absurdo, pero no tengas miedo en reflexionar, desafiando los dogmas racionalistas o religiosos. ¡Despierta! ¿Estáis de acuerdo con lo que dice Enrique? ¿Estáis en completo desacuerdo? Por favor, yo creo que tenemos que tener vuestras opiniones en la nave del misterio, que me cuentan Diego y Guillermo, ahora conectaremos con ellos, que se ha caído la web de la cantidad de personas que están acudiendo y el pobre Guillermo León está ya en shock, ¿no? Este sí que está en microparo cardíaco, ¿no? Pero seguro que sale siempre triunfador. Un poquito de paciencia, ¿no? Porque es lo que tiene. En días sucesivos podéis disfrutar de algo increíble que os vamos a esbozar simplemente. Pero los dioses oscuros y los dioses luminosos, los más oscuros me imagino, generando la discordia, generando la guerra, generando la destrucción. Se ha creído desde la antigüedad. ¿Estáis de acuerdo? Otro tipo de dioses siguen manejando la humanidad. Enrique no se va a cortar un pelo. Y si le hemos fichado en Milenio 3 para esta columna llamada Despierta es precisamente para que no se corte un pelo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estemos de acuerdo? ¿O en completo desacuerdo? Porque si algo une el destino de este programa al de Enrique de Vicente, que es parte de esta familia, evidentemente, es la necesidad de despertar, la necesidad de saber más, la necesidad en lo posible de tener herramientas para elevarnos de lo convencional, para mirar un poco más allá, para intentar extraer nuestras propias conclusiones en un mundo que nos da sobreinformación, pero que al mismo tiempo parece que en ese laberinto nos engaña habitualmente. Porque, Santi, ecos de guerra, espero que no. Hay muchas guerras abiertas en el mundo, no se habla mucho de ellas, de algunas no, son las guerras desconocidas. Pero este episodio de los aviones, espero que sea leyenda urbana. No, no lo ves. Fíjate, esto ejemplifica como pocas cosas hasta qué punto es caprichoso el objetivo en el que los medios de comunicación se centran en unos sitios y olvidan otros. Porque vamos a ver, a todos nuestros amigos milenarios, levantad la mano el que se acuerde de que en Libia, a más o menos la misma distancia de la península ibérica que está en las Islas Canarias, hay una guerra civil atroz desde hace años que se está llevando decenas de muertos todos los días. Veo poquitas manos levantadas. Y es lógico, porque no se habla de ella. Claro que, como suele pasar, nos acordamos en los medios de comunicación de Santa Bárbara cuando truena, y esta vez ha tronado de firme. Porque, por ejemplo, no sabíamos que el aeropuerto de Trípoli era escenario de tremendos combates desde hacía por lo menos 2 meses. Parece ser que eran las tropas del ejército contra los rebeldes de una organización islamista que se llama Misrata, estaban combatiendo ahí por lo menos, que se sepa, desde mediados de julio. Y combate va, combate viene, al final los rebeldes de Misrata se han hecho con el control absoluto del aeropuerto. Y han celebrado su victoria haciéndose fotografías que han colgado en internet, en las instalaciones, en los aviones, porque ahí está la clave del asunto. El aeropuerto, antes de que empezasen los combates, no había podido ser evacuado del todo. Y un número indeterminado de aviones, que entre el 10 y 12, y la mayor parte de las fuentes dice que 11, curiosamente, se quedaron allí atrapados. Algunos, un par de ellos, en las fotografías se ven deteriorados por los combates. Hay uno que le falta la cola directamente, pues porque ha debido de sufrir un impacto de artillería. Pero, por lo menos eso nos deja 10 aviones comerciales intactos. Misrata es una organización islamista radical, es decir, de las varias facciones, porque si algo complica mucho la guerra de Libia es que no es una guerra a 2 bandos, sino que hay por lo menos 3 o 4 milicias importantes que intentan hacerse con el poder del país, pues estos representan el ala islamista radical.
aviones comerciales e islamistas radicales, la historia nos ha dejado algún ejemplo hace algunos años de lo que puede suceder, y eso es lo que se están temiendo. Y insisto, eso sucede a exactamente la misma distancia de la península ibérica que están las Islas Canarias. 3:46. Pues el director de la revista Año Cero, Enrique de Vicente, cuyo Facebook también es un fenómeno, en América sobre todo nos dicen que eso es un fenómeno y nos alegra mucho por el maestro Enrique, va a traernos temas para la polémica, no sé, pero el mundo está en una encrucijada terrible, terrible, y espero que no tengamos noticias más oscuras, ¿no? Pero sí que hay una batalla con la oscuridad evidente de la que podemos hablar, si os apetece, en futuras ediciones. Ahora, a veces uno piensa y dice, estamos en un momento crucial, terrible, enorme. ¿Y cuándo la humanidad no ha estado en un momento de semejantes características? La larga historia de las guerras. Vamos a correr un tupido velo, enseguida recogemos vuestros mensajes, pero está ahí Diego Marañón para contaros algo que os va a interesar. Es una nueva apuesta y que yo creo que de verdad os puede satisfacer. Puede ser un entorno, se podría llamar entorno, porque es un entorno virtual donde estemos en familia todos aquellos que amamos los misterios y los contenidos milenarios. Vamos a ver si hablamos un poco de eso. Primeros compases de Oxygen. Entra Diego Marañón de nuevo. Diego, compañero, buenas noches. Hola, Iker, ¿qué tal? Guillermo León, que está ya en otro plano, ¿no? Bueno, ha sufrido una ECM. Yo estoy pegado al micrófono y Guillermo está pegado a un gotero. Ahora mismo no le llega ya la camisa al cuerpo al pobre hombre. Que no se preocupe, que estos debuts tienen sus problemas, ¿no? Hablamos de navedelmisterio.com. Está casi siendo un evento pantalla azul, Iker, esto. Sí. Hay una maldición que un día contaremos. Sí. Yo he inaugurado un videoblog que es La locura sobre la locura, el videoblog de Iker Jiménez, y un día contaré la historia de la pantalla azul, que es una historia increíble, que tiene también como protagonista a Guillermo León, que ya es protagonista de algunas de las historias que he contado, y vamos a sorprendernos, ¿no? Los pequeños, grandes archivos de la historia que también podéis comentar. Pero navedelmisterio.com, que nos comenta Fermín Agustí que se ha vuelto a caer, ¿no? O sea, las webs se caen ya hoy en día. Ya está otra vez bien. Esto es como de los 90, pero nos encanta. Está siendo una noche intensa y que alguien debería ver lo que se está cociendo en la tramoya de Milenio 3, porque es muy curioso. Habéis muerto de milagro los dos en estas semanas, ¿no? Sí, prácticamente. No sé si me he notado un poco nervioso, pero te aseguro que es por algo. Bueno, vamos a ver cómo vertebramos esto, porque hoy presentamos oficialmente, a pesar del caos cibernético, una apuesta que concentra a todos los que estamos aquí, porque todos vamos a participar y todos estamos presentes de alguna forma. Y para mí era un sueño de niño, de verdad, era un sueño de niño, sobre todo en un aspecto que era revitalizar el mundo del libro. En este mundo, en este cosmos hiperdigital, que está muy bien y que nos da muchas oportunidades, revitalizar el libro del misterio, los libros de la nave, de verdad. Pero cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar cuando esté bien en navedelmisterio.com? Bueno, pues como dices, es un portal que tiene de todo, pero que todo pivota en torno a un elemento común, que son los libros de actualidad, libros antiguos, incunables, libros malditos. Hay libros relacionados con todos los elementos de la página web, Iker, pero hay bastante más, como dices. Está Carmen ahora mismo buceando por ella, navegando perfectamente. Sí, nos estrenamos con una entrevista a Javier Sierra, que tiene una novedad, acaba de salir hace unos días su pirámide inmortal con Planeta y nos ha concedido una entrevista, lo tenemos ahí. También tenemos elementos que pertenecen a tu biblioteca del alma, esa sección que la temporada pasada pues nos enseñó tanto, ¿no? Estoy viendo ahora mismo un dossier sobre los ecos de la tragedia de Javi Pérez Campos. Efectivamente, con todos los elementos de Cuarto Milenio integrados, con todos los audios de Milenio 3 que se derivan de ahí. Hay reportajes de todo el equipo, Iker. Hay elementos, por ejemplo, para mañana, para que la gente vaya abriendo boca sobre Belmez. Hay 12 claves para entender todo el contexto histórico de ese caso, con vídeos, con audios exclusivos que hemos rescatado de los archivos. Tenemos encuestas, artículos especiales escritos por todo nuestro equipo. Hay artículos de Clara, fragmentos de Paloma Navarrete, todo lo que uno pueda imaginar, noticias de actualidad, acceso a la tienda de la nave con los artículos de Juan Villa y sobre todo, como te digo, muchísimas recomendaciones literarias. Y además, ¿sabes lo que yo estoy pensando? Que sí que es verdad que hay una mezcla entre vídeo, audio, documentos, libros, y yo voy a decir cómo nació todo esto, una locura absoluta. Les planteé a Guillermo y a Diego, y claro, me hicieron caso, terrible. Digo, a mí, yo no encuentro una librería donde pueda adquirir, incluso si quiero, los grandes libros. Claro, yo veo una sección de Santiago Camacho con libros que no se encuentran.
Veo a JJ Benítez, veo a Javier Sierra, veo a Carmen, veo a Javi, veo a Clara, pero veo a muchos colegas, a muchos de los que pasan, al doctor Gaona, a muchos de los que pasan por el programa, por la radio y por la tele, que tienen sus obras que son difíciles de encontrar. Y entonces dices, bueno, por fin. Pero la pregunta es, ¿por qué quiero saber de ese libro? Pues porque tiene toda una serie de conexiones. No vamos a limitar, evidentemente, a hacer la típica reseña, ¿no? Sino a conectar con lo que hemos hecho, con reportajes antiquísimos. Si hay alguien que maneja el archivo de Milenio 3 como nadie es Diego Marañón, y encuentra aquel programa del año 2002 donde hablamos del tema de ese libro. En fin, yo creo que es una librería como yo soñé de niño. Sí, además con la ayuda de todos los miembros del equipo que comentan libros de toda la gente que tenemos ahí metida, con las imágenes que Anaís Pascual toma en el plató, pues con el arte para programar de Guillermo León y con lo que uno buenamente puede hacer, y creo que va a ser algo a lo que hay que prestar mucha atención en las próximas semanas. Cuando las librerías se hunden, eso es, nosotros sacamos una librería. Efectivamente. Así somos. Y os aseguro que no es una cuestión económica la que está de fondo, ni mucho menos, y lo saben muy bien los editores y lo sabe muy bien la gente del libro, sino del deseo de decir, de Perdidos al Río, queríamos tener una librería donde los libros se abriesen y mostrasen su esencia en imágenes, en vídeos, en documentos, en archivos antiguos, y aparte, con Facebook, Twitter, el videoblog, todas las redes sociales. Bueno, pues el entorno de la nave del misterio, complementario ikerjimenez.com. Me comunican que aunque sea en un flash podemos saludar al moribundo. Guillermo León, compañero, buenas noches. Al moribundo. Aquí quería dejar la oportunidad de saludaros. ¿Qué tal? Gracias por estar en esta 14ª temporada. Lo decimos, ya sabes, con tono afable, que te queremos un montón, compañero. Es la cuarta revolución, yo creo, de la web, de ikerjimenez.com. Pasamos a navedelmisterio.com. Se pueden complementar ambas perfectamente, pero Guille, el trabajo y las caídas de la web han sido tremebundas también, ¿no? Para que Diego esté de los nervios, el hombre aquí de los nervios de Iceman, el hombre de hielo. De hielo, pues te puedes imaginar, hemos tenido muchos problemas típicos de un estreno, pero bueno, nos ha pasado esta noche con el Trending Topic, que ha saltado a los pocos minutos, pues en la web nos ha ocurrido un poco casi igual. Oye, Guillermo, tú, que yo cuento alguna peripecia nuestra increíble en el videoblog, pero tú, por ejemplo, si eres un chaval o una chavala de 15 años, 16, yo qué sé, empiezas a escuchar Milenio, a ver Cuarto Milenio, y te metes en navedelmisterio.com, ¿por qué lo harías? ¿Qué te vas a encontrar? ¿Qué te gustaría realmente? Hombre, aparte de lo que estáis apuntando, de que creo que estamos en el empeño de crear una biblioteca del misterio que bueno, que no, o un compendio que no hay igual, ¿no? Hay secciones que a mí me llaman mucho la atención, por ejemplo, como el videoblog. Tú sabes que llevamos mucho tiempo detrás de esta idea, ¿no? Porque yo creo que de jóvenes siempre hemos tenido la idea de poder comunicar con aquellos autores, ¿no? O haberlo sentido más cerca, y en este caso, pues bueno, ahí hay una herramienta muy potente que es el videoblog en este caso, y yo creo que hay quien se va a sorprender de esta ventana que hemos abierto, desde luego. No cuentes más, Guillermo, no cuentes más, que lo descubran. navedelmisterio.com, con un trabajo encomiable de todo el equipo, gracias a todos, compañeros, a todos. Vais a encontrar los libros casi inencontrables, los primeros libros de Carmen, verano, que ya es imposible. Este verano ha habido por ahí ciertas y extrañas llamadas a distintas editoriales que ya contaremos. Y buena reacción, por parte de ellas. Sí, muy señor. Buena reacción, eso sí es verdad. Estamos apostando por el formato físico, el formato en papel, y la verdad es que ha habido muy buena aceptación. Guillermo, Diego, gracias por todo el trabajo. Sois unos auténticos héroes con todo lo que significa la palabra. Gracias por este sueño llamado navedelmisterio.com, compañeros. Hasta la semana que viene. Pues si no se derrumba y aparece la pantalla azul, que es el peor que el ébola, es el ébola informático, le llaman ébola informático. Apareció por vez primera en casa de Guillermo León a final de los 90. En navedelmisterio.com para disfrutar y seguir este programa casi interactivamente, y lo que pase mañana también en Cuarto Milenio. Vámonos con los últimos mensajes. Pues esos últimos mensajes de bendiciones. Venga, es verdad. Empezamos con muchas, es que te lías a hablar y al final... Sí, señor. Venga, Tomás, día 17 de agosto nació Martina. Que suene la música de las bendiciones. A ver, si nos callamos. Tomás, día 17 de agosto nació Martina, mi primera hija. Me gustaría que dieseis... A ver, de verdad, Me gustaría que deis vuestras bendiciones milenarias a una nueva tripulante de la nave del misterio, que seguro que no tardan en empezar a escuchar el programa con su padre, aunque al principio sea para dormir. Un saludo milenario para todos los que hacéis posible este programa. La bendición. Con ahora la música, que la tienes que dar. Siempre con la música, que significa mucho, significa que os deseamos todo lo mejor.
No sé por qué ha tardado tanto en verme. Ya le dije que si las alucinaciones regresaban de inmediato debía... ¿Alucinaciones? Usted tampoco me cree, ¿verdad? Mire, Jean-Claude, no tengo tiempo para discutir con usted. Ha tenido otra crisis y es preciso que ahora mismo tome esta medicación. Son todos iguales, doctor. Usted también. ¿Acaso piensa que soy uno de esos locos dóciles a los que drogan para que no molesten? ¿No se da cuenta de que lo que me ocurre es algo inexplicable? ¡Enfermeros! Vengan ahora mismo. Ingreso inmediato para sedación. ¿Aún me quiere volver a encerrar, doctor Prevost? Bandido miserable. Explíqueme lo que me ocurre. ¿Me oye? No quiero inyecciones, sino una respuesta. Una respuesta a lo que he visto. La escena se producía una noche de invierno de hace unos cuantos años, en la 9ª planta del Hospital Psiquiátrico de Grenoble. Jean-Claude Simon, paciente 114, salió de la habitación en estado inconsciente sobre una camilla y bien sujeto por la camisa de fuerza. Atrás, secándose el sudor y con una mueca de preocupación, el veterano doctor Prevost se desplomaba sobre un sillón. Volvió a abrir la carpeta que contenía el expediente de aquel enfermo y leyó una vez más hasta bien entrada la madrugada. Sin lugar a dudas, aquel era un caso difícil, algo que había comenzado 30 años atrás. Jean-Claude y su amigo François jugaban al fútbol en un descampado a las afueras del pueblecito de Domaine, término municipal de Isère, al acabar una tarde de primavera de 1976. Poco antes sus familiares les habían prohibido salir bajo ningún concepto. Eran cosas de mayores y además lo prohibido es siempre seductor. Así que casi a escondidas acordaron fugarse para ir a la solitaria campiña. ¿Has visto eso? Lo que he visto es que te he metido un golazo. Me debes 5 cromos. Shh. Escucha, es ahí detrás, ahí mismo. El niño se quedó paralizado. Alguien se acercaba por la vereda con una linterna. Era un resplandor tenue que avanzaba entre la neblina de aquella tarde desapacible. ¿De qué tienes miedo, François? Seguro que es mi tío yendo a la granja. ¿Tu tío tiene una linterna roja? No, pero puede que... ¿Lo escuchas? Puede ser alguien del pueblo que... ¡François! Era extraño. A pesar de la soledad repentina en la que le había dejado su amigo, Jean-Claude no sintió miedo. La curiosidad le empujó a caminar con sigilo en dirección al descampado, detrás de la arboleda, allí donde una luz pulsante se había detenido como esperándole. Aquel sonido cada vez más próximo sí le puso en guardia. Además, le dio la impresión de que alguien invisible se acercaba poco a poco por el camino que quedaba a su espalda. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Nadie respondió. De frente, como hipnotizándole con su color suave, aquella esfera de luz flotaba a poco más de 1 metro del suelo. No sabía por qué, pero una extraña fuerza le obligaba a caminar hacia ella. Aquella voz se oyó perfectamente casi sobre sus hombros, nítida, como si se le fuese a abalanzar de un momento a otro. Entonces el joven Jean-Claude sintió lo que era el pánico, y unas lágrimas empezaron a resbalar por las mejillas en completo silencio. Ya casi estaba todo a oscuras, pero el niño al girarse bruscamente logró verlo. Era una figura alta, humana, con el cabello largo y brazos delgados extendidos en ademán de abrazarle. ¿Un hombre? ¿Una mujer? Imposible saberlo. Tan solo una sombra alargada que se acercaba reflejada en la tapia de ladrillo.
una figura que avanzaba en su dirección. Alguien que se le iba a echar encima. ¿Sí? Soy el doctor Leclerc. ¿Puedo pasar? Por supuesto, profesor. Ya he visto la triste escena. No sé qué hacer ya con este paciente. Sus crisis alucinatorias son recurrentes. No encuentro una medicación para detener su delirio. No le negaré que estoy muy interesado en su sintomatología. Traté algún caso parecido precisamente en aquella zona de Domaine hace ya años. Al enterarme de este caso de Jean-Claude Simon, he considerado óptimo que... ¿Un caso parecido? Bien, déjeme que le explique. Yo creo que hay una zona cerebral que de algún modo permanece ajena... ¿Parecido al de Jean-Claude y en la misma zona? ¿Cómo no me había informado antes de ello? Estoy enterado de que es usted un hombre ocupado. Y lo cierto es que no supe de este paciente suyo hasta que un colega común me informó. Pensé que mis teorías le iban a parecer poco fundamentadas, pero al ver lo que hoy se ha producido aquí, me he animado a visitarle en su despacho, a pesar de lo intempestivo de la hora. Y ha hecho bien. Yo no conozco un caso similar. Son 20 años de visiones hipnagógicas continuadas. Es una longevidad espantosa. Pesadillas lúcidas que se repiten una y otra vez, atormentándolo. Y todo tras un trauma inicial en la niñez. ¿Me equivoco? El profesor Leclerc estaba en lo cierto. Jean-Claude Simon, después de ver por una fracción de segundo a aquella figura avanzando en la oscuridad, logró salir corriendo hasta su casa, dejando incluso el balón de fútbol en el descampado. Entre sollozos contó lo ocurrido a su madre, pero no le creyó. Aquella misma noche, desde la ventana de su cuarto, observando la campiña donde todo había ocurrido, vio cómo se encendía poco a poco la luminaria rojiza, como si le llamase desde la distancia. Vestido con su pijama azul, caminó con los pies descalzos sobre la loseta, muerto de miedo y dispuesto a avisar a quien poco antes le había tachado de mentiroso. Pero justo al abrir la puerta, sintió que no estaba solo. Las manos se le agarrotaron paralizadas por el miedo. Las piernas le temblaron y comenzó a orinarse encima. Poco a poco, la sombra, la misma sombra del cabello alargado y los largos brazos famélicos y extendidos, subía lentamente, proyectándose en la pared de su propia casa. Después de aquel shock inicial, provocado seguramente por la aparición accidental de un vagabundo, el niño creó una pesadilla que no le ha abandonado hasta hoy. Lo extraño es que me contó cada caso, cada crisis, con una tremenda fuerza, con una dosis de angustia como nunca he visto en un paciente maduro. O sea que las visiones se han prolongado durante todo este tiempo. Efectivamente. Por lo menos ha habido una cada año. Aquella figura idealizada y deformada se le acabó apareciendo dentro de su dormitorio, proyectada siempre en alguna de las paredes de la habitación. ¿Y llegaba al límite del shock emocional? Sí, con desmayos y pérdida de la conciencia la mayoría de las veces. Incluso ceguera temporal. Es algo tan extraño que... ¿Usted conoce la antigua historia que se contaba por Domaine? Hombre, Leclerc, yo soy médico, no antropólogo o folclorista. De viejas historias mi obligación es saber poco. Es que yo tuve un caso parecido, tan similar que estremece. Y en la misma zona. Es algo extraordinario. El paciente, ya adolescente, me confesaba durante el tratamiento una serie de síntomas idénticos. Parálisis,
audición de una voz cada vez más cercana y algo parecido a un latido de corazón. Visión de una sombra estilizada que se aproxima. Ahora que lo dice, Jean-Claude me contó un día que su abuela aún le asustó más hablándole del candil del muerto. Ya ve qué cosas. Al parecer, era la única que creía lo que le estaba sucediendo. El candil del muerto. Eso es. Los médicos nada te dirán, hijo mío. Tu abuela bien sabe que el candil persigue hasta el final a su víctima. No debes volver nunca por ese campo. ¿Nunca me oyes? Pero, abuela, la figura la he visto ya dentro de casa. Madre me pega si le digo lo que me ocurre. Me dice que me encerrarán en un manicomio. En cuanto veas al muerto, debes echar al aire un puñado de esta sal que ahora tu abuela te da y rezar. Rezar con toda tu fe al ángel de la guarda. Así debe ser y así será. Toma, es sal bendecida. ¿Pero quién es el muerto, abuela? ¿Por qué me sigue? ¿Qué quiere? No has sido el único, Jean-Claude. Solamente determinados días, determinada fecha maldita puede aparecer. Fue un hombre malo, un loco que en esa misma campiña mató a un niño. Los hombres del pueblo lo encontraron con las manos manchadas de sangre y lo quemaron vivo. Desde entonces vaga eternamente. Roja, como un candil acercándose, y huyó como alma que lleva el diablo. Se llamaba François Jambion. François, pero es el amigo que aquel... Sí, tal y como temía. Es el mismo que aquel 6 de junio de 1976, a las 6 de la tarde, estaba en la campiña de Domaine. No me reveló la identidad del muchacho que jugaba con él. Y por lo que veo, él tampoco contó nada. No, jamás mencionó a su amigo. Quizá ambos no se llegaran a contar nunca lo que les pasaba, o quizá guardaban su secreto. Es más que probable. Este tipo de sucesos aíslan del mundo a quien lo sufre. No hay modo de prevención. Cualquier noche, a cualquier hora, ven que alguien les observa de pie, junto a la cama, con los brazos extendidos. Es una persecución eterna. ¿Usted lo aguantaría? Dios bendito. Y aquel chico se ahorcó. Imagínese en qué árbol. Justo en aquel junto al que jugaban al fútbol aquella tarde aciaga. Y no pudo más. Y se entregó. ¿Que se entregó? ¿A quién? Querido doctor, en Domaine saben que el muerto siempre cumple con su venganza. Aquella noche Jean-Claude Simon abrió los ojos muy despacio dentro de la unidad intensiva de sedación del Hospital Psiquiátrico de Grenoble. Al hacerlo, vio que su esposa le acompañaba, sollozando a un lado de la cama. Había tenido una especie de colapso y notaba el cuerpo dolorido. Un gotero poco a poco vertía el suero transparente en sus venas. La habitación estaba casi en completa oscuridad y eso le incomodó. Solo la pantalla verde del electrocardiograma alumbraba un poco. Fue entonces cuando notó que el pulso se le aceleraba poco a poco. Eran los sollozos. Aquellos sollozos que conforme se iban haciendo más claros, percibía distintos. Muy distintos a los de su mujer. No podía moverse, pero las manos se agarrotaban solas. La espalda se estiraba hasta casi arquearse. Era aquella sensación, aquella presión en el pecho, aquel miedo creciendo desde el estómago, aquel pánico al saber que su mujer no estaba allí, aquel terror al ver la puerta cerrada,
La oscuridad dibujando sus propios pies inmóviles sobre la cama. Aquella conciencia clara de que la figura de pelo largo que le miraba fijamente desde su derecha no era su mujer, ni su madre, ni nadie vivo. Serían las 6 de la madrugada cuando el doctor Prevost y el psiquiatra Leclerc llegaron casi abalanzándose sobre la puerta de la habitación del paciente 114. Pero era demasiado tarde. Otra crisis, otra alucinación, le había sobrevenido repentinamente, provocándole la muerte al girarse bruscamente y arrancarse las ondas de los brazos. Los dos médicos se quedaron mirando uno a otro, mientras dos enfermeras recogían los trozos de cristal del gotero. El cadáver tenía una mueca de terror grabada en la cara. Al encender la luz y mirar al calendario colgado en la pared, ambos se percataron de que ya era día 6 de junio de 1996.